7 de la mañana, 49 minutos. A esta hora lo saludamos a Esteban Paulón, el diputado del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Paulón? Buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. bien, buen día. Bueno, veníamos hablando aquí sobre todo lo que tiene que ver y la pelea que ahora empezó el gobierno nacional con la AFA, con Chiquitapia. Aquí decíamos casi una pelea que no busquemos buenos, decíamos nosotros. Pero claro, más allá de eso, también hay un entramado ahí que tiene que ver con la corrupción, y hay un trabajo muy interesante que hizo la Cámara de Diputados en cuanto a Libra. Y hay dos casos, ¿no?, que están vinculados directamente al gobierno. Uno es con la criptoestafa con Libra y el otro con la Agencia Nacional de Discapacidad, el famoso 3%, ¿no? Parece estar bastante claro ahí cómo es el entramado, ¿no? Sí, primero, Alejandro, Sí. les queda totalmente claro que depende que el sorteo, cómo te toque un juzgado, una Ujú. causa puede avanzar o puede dormir. La causa de Andis en poquitos meses, se inició en agosto, septiembre, ha logrado preservar prueba, ha logrado determinar un entramado de corrupción que más o menos está claro, que todos suponemos que siempre opera así, ¿no? Un empresario o un grupo de empresarios que tiene contactos en el gobierno, que buscan asignar las licitaciones grandes para lograr a través de un sobreprecio un retorno, y ese retorno se distribuye a todos los niveles del gobierno. Lo que pasa es que en Andis aparece a partir de la declaración del audio filtrado españolo y del trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal. Se logra, como te digo, preservar toda una prueba que demuestra o deja una claridad enorme de cómo es ese entramado finalmente. Y del otro lado tenemos una causa que empezó mucho antes, en el mes de febrero, que es la causa Libra, donde tardaron meses en preservar pruebas. Mira, Alejandro, hay una Sí. pregunta que nosotros incluso en la comisión investigadora no logramos responder, porque en realidad la tiene que responder el presidente de la Nación. Y es quién le dio el código alfanumérico de 47 dígitos, que es el contrato que permitía ingresar a Libra, que es la información que él postea a las 7 de la tarde, 15 minutos después de que empezó a operar Libra. O sea, muy poquito tiempo después de que empezó a operar Libra. Yo te diría que en 15 minutos uno casi no llegaría ni a entender de qué se trata ese código. Claro, Él ya claro. sabía del proyecto, cuál era el objetivo, la página web, el contrato, y lo publica. Esa información que el presidente evidentemente no quiere dar y nadie lo cita, salvo nosotros en la comisión, pero no vino, pero la justicia no lo ha citado para dar, se resuelve muy fácil. Se peritan los dispositivos y las redes sociales y se busca si llegó por mail, por un mensaje privado de X, por un mensaje privado de Instagram, por un mensaje de WhatsApp, porque tengo claro que no llegó en una servilleta anotado y él lo transcribió Mm. a un posteo de X, porque tampoco le hubieran dado los 15 minutos que separan el inicio de la operación de Libra y el posteo que él hace, ¿no? Entonces vemos ahí como dos velocidades muy distintas en una causa, cierto, más analógica, más tradicional, de las de corrupción que habitualmente no ocurrió en Argentina, una investigación que avanza muy rápidamente, y otra causa en la que estamos prácticamente dependiendo de lo que ocurra en la causa en Estados Unidos, aunque a través de la información periodística y del trabajo de la comisión que elaboró un informe de más de 200 páginas, hay muchos elementos que, si el juzgado y la fiscalía quisieran tomar, podrían avanzar con muchísima más velocidad y tratar de recuperar algo del tiempo perdido en el inicio. Sí. Ahora, hay algo en común, ¿no? Y esto sí que llama la atención. Digo, estamos acostumbrados generalmente en la Argentina, después que se van los gobiernos, avanzan las causas, sobre todo que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Aquí hay una, sobre todo Andis, que está avanzando. Digo, que hay de estas dos causas, Andis y Libra, íntimamente relacionados con Karina Milei, y que han avanzado de alguna manera rápidamente, y en un gobierno que tiene apenas 2 años, que no llega a los 2 años. Sí, evidentemente eso muestra también que hay un esquema de corrupción en la concepción misma del proyecto político de La Libertad Avanza, porque vos recordá que apenas asumido el gobierno empezaron a aparecer denuncias. Yo estuve el otro día charlando con
con una de las primeras denunciantes de esta idea que les retenían parte de los sueldos a los directivos del PAMI, Sí, nombraban personas sí. en lugares directivos del PAMI y les retenían contra su voluntad parte del dinero para financiar supuestamente el partido. Previo a la elección ya habíamos escuchado que Karina cobraba en dólares para que Javier se pudiera sentar a conversar en la mesa con alguien. Uno supone empresarios, Mm. periodistas, otros políticos, pero apareció Pallarols, un artista que lo único que quería era darle, elaborarle como le ha elaborado a todos los presidentes el bastón de mando presidencial, y para eso, para conversar sobre eso también había que pasar por Karina y pagar dinero. Después aparecieron, obviamente, las causas vinculadas a los rugbyers del Ministerio de Petovelo, que ahora no nos acordamos tanto, pero Ujú. se utilizaban recursos de la cooperación internacional para pagar sobresueldos en dólares. Esto fue meses después, porque De la Torre, que era el secretario a cargo de ese área, tuvo que renunciar poquitos meses después de iniciar el gobierno. O sea, desde el primer minuto hay una matriz pensada para ver dónde robar. Por eso es importante, cuando uno plantea la lucha contra la corrupción o cómo la corrupción horada las instituciones de la democracia, que es cierto que es un tema que muchas veces en un inicio no se toma, la sociedad no lo amonesta tan fuertemente, pero lo que es cierto es que cuando Javier Milei habla de la motosierra para terminar con los curros en el Estado y no hacer obra pública porque ahí está la corrupción, etcétera, en realidad la motosierra que hay que hacer no es una motosierra tonta como la de Elie Sturzenegger, que recortan procesos, recortan controles, echan gente capacitada que hace 1000 años que está en el Estado y que se ha formado para determinadas tareas, sino tiene que ser una motosierra que corte justamente los procedimientos en los cuales es muy fácil meter la mano. Si vos preparás el gobierno y la administración con mecanismos para la transparencia y para que no se choree, bueno, gente honesta va Bueno, a poder hacer una gestión también sin corrupción. Si no, en sí. cualquier rincón podés encontrar la oportunidad de robar. Sí, aquí nos encontramos con un director de la Oficina Anticorrupción que era el mismo abogado defensor de Miguel Calvete, uno de los detenidos, ¿no? Por el... En el papelito de la heredera, y Claro. hace 48, 72 horas ingresó al país el empresario lavador de los fondos de Andis, Mastro Pietro, a Ajá. quien le avisan desde adentro de Migraciones y la PSA que va a salir una orden para detenerlo, retenerlo, investigarlo, y se lo avisan en una escala que él hace en Tucumán en su avión privado. Demora la llegada a Buenos Aires, cuando llega nadie controla nada, y ahora el argumento de la PSA y de Migraciones es que la alerta llegó tarde. Entonces Claro. digo, también allí hay un mecanismo en el cual el poder termina funcionando para encubrir no solo los hechos de corrupción, sino a las personas que son protagonistas de esos hechos de corrupción. Entonces, vos ves, hay una matriz de gente que está ubicada estratégicamente en distintos lugares. Habrá que determinar quién es el que permitió Mm. el ingreso de Mastro Pietro sin ningún control o con una demora en el alerta. Pero digo, si tenés un abogado en la Oficina Anticorrupción, que es la referencia para llamar si viene un Claro. allanamiento, qué sé yo. Alguien en la PSA o en Migraciones que filtra información, le avisa a una persona para que demore su llegada y entre en algún turno en particular o en algún horario y cambio de horario, o en un momento donde es más fácil explicar por qué pasó sin ningún tipo de control. Un equipo montado externo que ya se había armado un año antes, montado en el Andis para instalar y armar este mecanismo de, Ujú. de corrupción tremendo. Te digo, ayer estaba hablando con la mamá de una chiquita con discapacidad y me decía que ella no se acordaba, pero que va a buscar el recibo cuando le presupuestaron y le recetaron unas plantillas especiales que necesita su nena. Que a mí me llamó la atención que era mucho más caro que lo que yo las había visto. Sí, porque uno Claro. habitualmente Sí, sí, compara el sí, precio sí, porque sí, dice, sí. si no me la autoriza la obra social, la Claro. compro. Exacto. O sea, en Es pequeñas tremendo, sí. cosas Sí, se sí, sí, iban sí, dando los todo. sobreprecios con las droguerías
para armar ese mecanismo de la corrupción. Esteban Paulón, nos estamos yendo, son las 8 ya, pero agradecemos estos minutos y bueno, no hay una matriz ahí que va a haber que seguir profundizando. Gracias por estos Totalmente. minutos. Gracias, Alejandro. Buen Abrazo sábado. grande, felicidades. Abrazo grande. Esteban Paulón pasó aquí por esta mañana.